La teoría de las tres píldoras es algo que está circulando en internet y realmente no puedo atribuirle a un autor específico. Me recuerda un poco a las tres metamorfosis del espíritu de Nietzsche, pero creo que este parecido es casual. La píldora roja la tomás cuando advertís que algo está mal en el mundo en que querías estar viviendo. Se te plantea entonces la elección de Neo. La píldora roja solo promete la verdad. Nadie dice que va a ser agradable. Si la sensación que sentías no es realmente muy molesta, te traga la píldora azul y te despertás en tu cama creyendo lo que quieras creer. La mayoría elige la píldora roja porque se ve divertida. La verdad puede ser desagradable, pero no deja de ser una aventura. La mayoría cree que una aventura es como una montaña rusa, y en cierto sentido lo es, pero con la peculiaridad de que nadie te garantiza que después de la próxima curva todavía vaya a haber rieles. Quien tomó la píldora roja sabe que le han estado mintiendo, pero se lo toma deportivamente, como si lo hubiese timado un apostador callejero. Ya no cree en las noticias internacionales, pero sigue leyendo la sección de divulgación científica y se toma a broma las teorías conspiranoicas sobre el reemplazo de la población, la fumigación de la población, el envenenamiento del agua con flúor y similares. El poder puede ser tonto y corrupto, piensa, pero no es intrínsecamente malvado. Por eso, la píldora roja todavía puede ser tema de películas de ciencia ficción de Hollywood, o podía serlo hasta no hace mucho. La píldora negra tiene mal aspecto, mal sabor, sabe a diablos y produce acidez. Es la más difícil de tragar de todas. Es también por eso mismo la que pasa el filtro grande. Pocos eligen tragarla, a diferencia de la píldora roja. La píldora negra es comprender no solo que el mundo que te han presentado tus sentidos desde que naciste es falso, sino que es extremadamente malvado y perjudicial. Ves que esas mentiras no solo sirven para encubrir unos cuantos canallas corruptos e incompetentes que solo buscan dinero y sexo, sino que forman parte de un plan bien organizado por gente competente y comprometida con su causa, pero extremadamente perversa. El término píldora negra fue popularizado sobre todo por el youtuber con ese nick. Black Pill es un canal que analiza películas no muy exitosas y hoy casi olvidadas, pero que en su momento fueron muy promocionadas por los mass media, aplaudidas por las críticas, ganaron el Oscar, etc. Y lo que va saliendo a la luz con esas exhumaciones que hace Black Pill es que la aparente locura actual de Hollywood y la cultura mal llamada popular no es algo espontáneo ni algo improvisado, sino que sigue un plan casi desde el origen de Hollywood. Esta larga historia de manipulación dejó un residuo visible. Todos los tanteos fallidos que generaron una respuesta muy violenta, muy negativa, o no fueron comprendidos en su momento. Entonces dijeron algo así como, ok, todavía es muy pronto para esto. Digamos que esta película fue solo una broma o pretendamos que fue una crítica social y volvamos a probar con esto en 20 años. Y esas son las películas que trae del olvido Black Pill. Comprensiblemente, mucha gente vomita la píldora negra y dice, ok, cambié de idea, deme esa píldora azul de una vez. La píldora azul todavía se puede tragar, pero deja algunas secuelas. La píldora negra te deja lo que un poeta llamó la intemperie metafísica y un filósofo la náusea. Ya no hay ninguna mentira, pero tampoco ninguna certeza. Uno cuenta solo con verdades negativas, sabe que no sabe y ni siquiera sabe si hay algo que debería saber. Está vacío, por lo tanto. Sin embargo, este vacío, esta náusea, esta intemperie metafísica, por lo menos es humana. Se sufre porque se advierte que en la propia vida falta algo. Y entonces toma uno la píldora blanca. La píldora blanca consiste en comprender que si existe la Matrix, debe existir necesariamente un mundo real.
La mentira solo existe por referencia a una verdad. La píldora blanca consiste en comprender que la razón por la que existen las Matrix, la razón por la que existen las píldoras azules, es ocultarnos esa verdad. Si el mundo fuera realmente como se nos aparece tras tragarnos la píldora negra, la Matrix y la píldora azul serían superfluas. Y si se han hecho tales esfuerzos para adoctrinarnos desde la cuna en la ideología del relativismo moral y sus apéndices y numerosas notas al pie, es porque esa doctrina es falsa. Hay en el cosmos un orden y nuestras vidas tienen un propósito absoluto. Dado que esta es la esencia de la doctrina, esta es en esencia la doctrina de la religión cristiana, se considera la primera prioridad combatir esa religión. No porque se la considere falsa, sino todo lo contrario, porque se la considera verdadera. Las religiones falsas, en cambio, no solo pueden ser toleradas, sino hasta fomentadas. This gentleman, it may look innocent. Maharishi Mahesh Yogi, a great spiritual leader, or maybe a great charlatan and crook, depending on from which side you are looking at him. Beatles were trained at his ashram in Hardwar in India how to meditate. Mia Farrow and other useful idiots from Hollywood visited his school, and they returned back to United States absolutely zonked out of their minds with marijuana, hashish, and crazy ideas of meditation. To meditate, in other words, to isolate oneself from the current social and political issues of your own country. To get into your own bubble, to forget about troubles of the world. Obviously, KGB was very fascinated with such a beautiful school, such a brainwashing center for stupid Americans. Por lo tanto, la consecuencia final del proceso iniciado cuando uno tomó la píldora roja, si se ha tenido el coraje de seguirlo hasta el final, es la adhesión al cristianismo. Y acá es donde la teoría de las tres píldoras me pierde. La considero, sí, una explicación correcta de por qué muchos ateos, agnósticos o cristianos meramente nominales se están convirtiendo al cristianismo, o en muchos casos recordando que eran cristianos. Pero esto no implica que considere que su razonamiento es correcto. Conversando con un amigo cristiano, me preguntó más o menos, estoy citando de memoria nuestra conversación, ¿vos crees en un bien y un mal absolutos? Sí. Por lo tanto, ¿crees que hay un principio universal absoluto del bien? Sí, eso se exige por lógica. ¿Y cuál es tu problema con llamarle a ese principio Dios? Y mi problema es que Dios me suena a un griego barbudo sentado en una nube que arroja rayos como jabalinas a los que le caen mal. Y mi amigo me contestó, ningún creyente culto cree en eso. Bueno, ¿y entonces por qué usan una palabra que se preste a confusión? Coincido con Freud en que todos esos dioses metafísicos son una solución de compromiso. Cuando una persona ya no cree en Dios, pero todavía quiere creer que cree. Este me parece que es algo intelectualmente deshonesto y aunque no soy muy fan del término ateo, creo que es el que mejor define lo que yo soy realmente. La religión puede ser reducida de modo muy esquemático a dos factores, los mitos y las ideas detrás de los mitos. Quizás el mito no sea solo divulgación filosófica como pensaba Schopenhauer, pero vamos a quedarnos con este esquema simplista porque no sirve para lo que quiero decir. Lo importante, dice Schopenhauer, no es el mito, sino la idea detrás del mito. Un ligero cambio en el mito y este pasará a expresar una idea completamente distinta. Viceversa, la misma idea podría haberse expresado con otro mito completamente diferente. Con este criterio, Schopenhauer considera que el budismo es una religión mucho más cercana al catolicismo que no al protestantismo, pues éstas están unidas únicamente por una mitología común, pero no por ideas comunes, mientras que el mito del aristócrata que creció sin saber lo que eran la enfermedad, la vejez y la muerte, y lo descubrió, y al descubrirlo se hace asceta,
y el mito del Hijo de Dios que se compadece de los hombres, se hace hombre, nace en un establo y muere en la cruz, comparten una visión muy parecida del mundo y muy especialmente comparten una ética muy similar. Pasando por alto la división entre católicos y protestantes, que hoy nos importa más por razones históricas que por otra cosa, hay en Occidente hoy dos tipos mayoritarios de cristianos: los cristianos de ideas y los cristianos de mitología. Estos últimos defienden con uñas y dientes su mitología, pero realmente sin importarle demasiado las ideas detrás de sus mitos, o incluso sin saber que existen ideas detrás de esos mitos. Le llamaré a esta forma de religiosidad netflanderismo. En tanto que el netflanderismo es combatido oficialmente, negado por la evidencia científica y despreciado por todo el mundo, cristianos y no cristianos por igual, no puede hacer otra cosa sino desaparecer. Sin embargo, el verdadero cristianismo, el cristianismo de las ideas, el cristianismo de los sentimientos y de las motivaciones éticas, depurado de netflanderismo, no puede hacer otra cosa que fortalecerse. Es mejor luchar con pocos buenos contra muchos malos que con muchos malos contra pocos buenos, decía Crates de Tebas. Y esto es tan cierto en la guerra cultural del siglo XXI como en la falange tebana. El cristianismo, gracias a una saludable dosis de persecución, se está depurando de netflanderismo y convirtiéndose en una religión de pocos buenos, mientras que los netflanders comienzan a emigrar a ideologías que les quedan mejor. Lo fundamental es salir del capitalismo y salir del patriarcado. En consecuencia, es una religión que me está cayendo bastante mejor de lo que solía caerme, pero simplemente no puedo suscribirla. Y una buena muestra de lo extendido que llegó a estar el netflanderismo es que para muchas personas una película cristiana es sinónimo de bodrio lleno de referencias a la Biblia. Y el cine cristiano es una buena piedra de toque para distinguir a un verdadero cristiano de un Ned Flanders. Uno puede preguntarle, ¿cuál le parece que es una película cristiana? ¿Children of Men o Noé? Y un rasgo notorio del cine de Alfonso Cuarón es su completa ausencia de símbolos y mitos cristianos en sus películas, o mejor dicho, de símbolos y mitos canónicos, oficiales. Su arte, visto desde una perspectiva schopenhaueriana, consiste en inventar nuevos mitos para las mismas ideas de la religión cristiana, para expresar las mismas ideas del mito del Hijo de Dios nacido en un establo y muerto en la cruz. Y la fuerza de estos nuevos mitos radica en que no pretenden ser otra cosa que historias de ficción, y por eso se nos presentan libres de siglos de ritualismo hueco y manipulaciones ideológicas de todo tipo. O sea, se nos presentan como se les presentaron los mitos originales a un griego o romano del siglo II cuando los oía por primera vez. La píldora blanca no es tanto una conversión como un redescubrimiento de la religión. El converso típico nos dice: yo vivía en el error y en el pecado hasta que descubrí la doctrina única que se me reveló y comprendí que es lo único que puede salvar a la humanidad. Hoy este tipo humano se lo encuentra mayormente entre los ateos. Escribió Ernesto Sábato en su ensayo Inteligencia, cito: porque combate contra todos los dogmas y supersticiones, la inteligencia es capaz de comprender lo que hay de verdad en cada uno de ellos. Un hombre inteligente no se caracteriza porque no comete errores,
sino que está dispuesto a rectificar los cometidos. Los hombres que no cometen errores y tienen todo definitivamente resuelto son los dogmáticos. Se caracterizan por tener una iglesia, una ortodoxia, un papa infalible, una inquisición. No hay que creer que estas organizaciones solo aparecen para defender a Dios. Algunas aparecen para demostrar su inexistencia. Cierro cita. En el cristianismo de píldora blanca nos encontramos un tipo humano completamente distinto, con un discurso muy diferente. Yo rezaba maquinalmente de niño. Después dejé de hacerlo, hasta que hace poco me puse a pensar en esas palabras y por primera vez entendí su sentido. Esta actitud nos lleva al dogmatismo y a la intolerancia, al menos no a corto plazo, porque acá está el asunto. Este nuevo cristianismo, al menos nuevo como fenómeno social visible y relevante, no solo acepta las verdades de la ciencia, está dotado de mejor espíritu crítico ante la investigación científica que el grueso de los cientificistas ateos. ¿Por qué? Porque no idolatra la ciencia. Al no pedirle a la ciencia que reemplaza la religión, pesa desapasionadamente cada investigación por lo que realmente vale. Y esta es precisamente la actitud más recomendable para la investigación científica. No le pide a la ciencia lo que ésta no puede darle, valores para su vida. Estos valores los toma de su fe religiosa. Ahora bien, este estado de cosas es insostenible por mucho tiempo. Un mito que no pretende hacer una narración verdadera de algo que realmente ocurrió, pronto se convierte en un cuento de hadas. Solo la primera generación de cristianos de píldora blanca podrá sostenerse en esta cuerda floja, porque estos, alguna vez, cuando niños, creyeron en la verdad literal de los mitos que de adultos adoptan como meras metáforas. Y esta convicción está todavía grabada en su subconsciente, pero sus hijos van a tener que elegir entre considerar esos mitos cuentos de hadas o creerlos literalmente. Joseph de Veuster, más conocido como San Damián de Molokai, fue enviado como misionero a una isla de la Polinesia. Estando ahí se declaró la peste. La mayoría de la población blanca abandonó la isla, pero el misionero se quedó, lo mismo que un pastor protestante. Los dos hombres se visitaban mutuamente y conversaban. Y una noche, el pastor le confesó francamente a su amigo su ateísmo. ¿Y por qué se queda en este infierno entonces?, le preguntó el padre Damián. Sentido de la responsabilidad. No puedo abandonar a esta gente ahora y decirles que no creo que Dios exista. Comprendo. ¿Y usted? Yo sí creo. El pastor, que seguramente esperaba un intercambio de confesiones honestas, se decepcionó un poco y lo presionó. Le dijo: vamos, no me va a decir que usted cree realmente que solo los católicos van al cielo. No, pero al menos creo que es posible que los católicos vayan al cielo. Ese hombre solo se podía tomar en serio la religión en que había sido educado de niño. Las demás se le aparecían con toda su insensatez, las veía sin filtro. Unamuno decía que el católico quiere a Dios como garante de la inmortalidad y el protestante como fundamento de la moral. Pero me parece que Unamuno pasa por alto que el niño no quiere a Dios para ninguna de las dos cosas. Para el niño, Dios es o bien un amigo imaginario o bien un guardián que le han impuesto. Dios era el que vigilaba donde las monjas no podían hacerlo, como lo definió una ex pupila. Y para hacer mejor este trabajo, se dotó a este Dios celador de la omnipotencia, del saberlo todo y del verlo todo, que son virtudes de guardia cárcel. Del Dios amigo imaginario del niño, se pasa al Dios garante de la inmortalidad del hombre, sea con un periodo de ateísmo en el medio, sea sin solución de continuidad. De modo similar, el Dios todopoderoso deja de ser temible y pasa a ser una buena noticia cuando está de nuestro bando. Al Dios castigador se lo convierte en perdonador. El guardia cárcel pasa a ser el aliado militar perfecto e invencible. Si Dios todo lo puede, entonces Dios puede reunir todos los átomos de mi cuerpo
a donde hayan ido a parar, ponerlos juntos de nuevo y devolverme a la vida. Esto está a su alcance. Pero el adulto tiene poca conciencia de estas transformaciones. A lo sumo las recuerda con cierta ternura de sí mismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero no ve la continuidad que hay entre su credulidad infantil y su fe de adulto. La fe no es la credulidad, es la imposición del sentimiento en contra de la razón, mientras que la credulidad es la debilidad de la razón. La fe es irracional, o mejor dicho, sobrerracional. Pero sin el auxilio de la credulidad infantil, este sentimiento no creo que pueda darse realmente en un adulto. Despreciamos al tonto que se compró un billete de lotería premiado y nos burlamos de él porque se comportó como un hombre de fe en un asunto de poca monta que no lo merecía. En cambio, no nos burlamos del padre que cree que volverá a ver a su hijo muerto en algún otro mundo en las nubes, aunque lo que cree de hecho es menos racional, es menos verosímil. Pero este hombre tiene buenos motivos para su irracionalidad. Volvamos al cristianismo de píldora blanca y volvamos al futuro. Estamos, digamos, en el año 2040 y un matrimonio de cristianos de píldora blanca les cuenta a sus hijos alguna historia de la Biblia. Digamos, alguna curación milagrosa de Jesús. El niño exclama fascinado: ¡Wow! ¿Eso pasó en serio? Nah, esto es solo una metáfora para decir X cosas. ¿Y qué va a pasar? La primera reacción del niño va a ser predeciblemente la decepción. Más tarde, probablemente adopte esas metáforas, pero ¿qué va a ser la religión cristiana para este niño cuando crezca? Y yo creo que algo análogo a lo que es la religión Jedi para sus adeptos. Tampoco estos creen que el argumento de Star Wars sea una verdad literal. El resultado es extraño. Es algo más que un club de fans, pero que no llega a ser una religión de veras. Para Unamuno, la religión es agonía en su sentido etimológico. Es agón, es lucha. Pero, ¿lucha entre qué y qué? Entre que mi cabeza que me dice que no y mi corazón que me dice que sí. Pero para que haya lucha, hace falta una cabeza y un corazón que posean fuerzas similares, como era el caso de Unamuno. Esta situación es trágica. La tragedia es conflicto de fuerzas poderosas e irreconciliables. Y este sentimiento trágico de la vida no debe ser confundido con la mera duda. La duda es una actitud puramente intelectual. Surge cuando tenemos razones tan buenas como para creer que H es verdad, como para creer que no lo es. La duda eventualmente se puede resolver. El conflicto trágico no, y esta es una diferencia importantísima. Cuando el sentimiento es más fuerte que la razón, el corazón se impone a la cabeza por nocaut, y de hecho sin mucho mérito. Tenemos entonces la proverbial fe del carbonero. A lo contrario de la fe del carbonero, es decir, cuando la cabeza se impone a un corazón más bien débil, Unamuno lo llama imbecilidad emocional y lo considera la principal fuente del ateísmo. El imbécil emocional niega a Dios no por la superioridad de su razón, sino por la pobreza de su corazón. Expuse muy brevemente la filosofía de Unamuno porque me parece que pone en evidencia cuál es el problema de base con la teoría de las tres píldoras. Una mitología de ficción, un Dios metafórico, puede satisfacer a quien busca en Dios el fundamento de la moral. Este puede decir: yo no sé si esto pasó de veras como dice este libro o no, pero eso no es importante. Lo importante es el sentido de estas historias, es el sentido profundo de estas palabras. Si quiere, esto es una fábula, se lo concedo. Pero es una fábula, pero ser una fábula no invalida la moraleja. Creo que tendría razón en esto. Pero a quien busca en Dios, al garante de la inmortalidad, no se le puede ofrecer
una inmortalidad metafórica. A este no le interesa ningún sentido metafórico de la reencarnación o de la resurrección de la carne. Quiere que eso sea verdad. Las religiones de héroes de ficción y dioses metafóricos, como la religión Jedi, con frecuencia confundidas con las religiones de bromas, como la del espagueti galáctico, la religión del unicornio rosa invisible y otras por el estilo, aunque de hecho son un fenómeno completamente distinto, no pueden satisfacer este hambre de inmortalidad. Señalemos sus puntos fuertes. Quien no cree en la verdad literal de sus mitos va a ser bastante tolerante con quienes lo nieguen y con los adeptos a otras religiones. Tampoco va a tener mayores problemas en aceptar los hechos científicos, y su dios metafórico puede dictar mandamientos morales tan buenos como los de los dioses de veras, pero no puede prometer la inmortalidad. Este es su punto débil. Puede prometer a lo sumo sustitutos bastante insatisfactorios: la perduración en los hijos, en las obras, la idea de que los átomos que forman nuestro cuerpo durarán tanto como el universo y otro montón de cosas que no nos importan, pero no la verdadera inmortalidad. Un adepto a ninguna de estas religiones puede despedir a un ser querido diciéndole: nos vamos a ver del otro lado, porque en su religión no hay otro lado. Y me parece que entonces el adepto va a tener que tomar una decisión. Llamémosla la píldora verde y la píldora amarilla. Tomá la píldora verde y aceptarás que todo lo que dice este libro es la verdad literal, incluyendo que pi es igual a 3 y todo lo que ya sabes. O bien tomá la píldora amarilla y aceptá que sos parte de un club de fans. Este retorno de la religión se me aparece esencialmente como un fenómeno político. Hemos visto en estos años que solo movimientos surgidos y organizados desde grupos católicos, como el movimiento Pro Vida o Con mis hijos no te metas, pueden oponer una resistencia efectiva a la legalización del infanticidio o al abuso sexual infantil institucionalizado. No basta con que un proyecto de ley sea rechazado por el 98% de la población. Hace falta algo que religue a esas personas para una acción efectiva. Si no, van a ser derrotados por un 2% de degenerados bien organizados y ampliamente financiados. Por el contrario, esos grupos fueron irrelevantes en hechos como la resistencia al recorte a las jubilaciones o la flexibilización laboral, porque en este caso el rechazo moral a una injusticia era una fuerza de menor importancia. Lo principal que nosotros se oponía a esas leyes es nuestro propio interés egoísta en el asunto. Ahora bien, no me puedo imaginar una religión sin la creencia en la verdad literal de un mito. Al menos, no una religión que sea capaz de mover a muchas personas para una acción que no esté movida por un motivo egoísta inmediato y obvio, sino por una convicción moral profunda. Una religión metafórica, llamémosla de algún modo, no tiene de dónde sacar esa fuerza. Me dirán que acabo de citar ejemplos donde la tuvo. Respuesta: porque esas personas en algún momento de sus vidas, cuando niños, creyeron en la verdad literal de los mitos que de adultos consideran meros símbolos y simples metáforas. Pero no me puedo imaginar esa misma fuerza de voluntad en alguien que ha sido educado así desde niño. Me dirán que se puede aceptar el valor absoluto de la moral por razones estrictamente filosóficas, sin referencias a ninguna clase de mito, y que yo mismo soy un buen ejemplo de esto. Sí, pero esto nunca puede volverse masivo. Solo el mito puede ser accesible a todo el mundo y además imprimirle a las ideas imágenes visuales que provoquen emociones fuertes. ¿Conocen algún pintor que se haya inspirado en el imperativo categórico de Kant para su obra? Yo tampoco.
Le llamé a este segmento conclusión, pero lo cierto es que no tengo nada parecido a una conclusión, sino una mezcla de emociones y pensamientos contradictorios que estoy compartiendo. El mundo está hoy gobernado por ideas profundamente irracionales, un pensamiento de tipo mítico, una moral tribal, perversiones de toda clase, pero que se disfrazan de racionalismo. Sus voceros hablan de ciencia, de la razón, se definen como ateos, parlotean sobre el progreso. Son algo así como el loco que dice yo no estoy loco. Eso de que estoy loco es algo que inventó el tipo que me viene siguiendo para difamarme, pero en realidad yo estoy muy cuerdo. Y ahora bien, ¿qué oponerle a esta locura disfrazada de cordura? ¿Una cordura disfrazada de locura? ¿Cuánto le tomaría a ese disfraz dejar de serlo y convertirse en una realidad? Y por otra parte, ¿realmente es necesario unir verdades morales obvias como que matar está mal a historias sobre serpientes que hablan para que sea posible una acción política efectiva? Unamuno dice que el mito del infierno y el paraíso surgió porque se quiso hacer de la religión policía. Y sin embargo, la historia de las religiones nos muestra que el orden fue exactamente lo opuesto. La religión surge como policía y solo después el individuo se apropia de ella y la convierte en su garantía personal de la inmortalidad. El mismo fenómeno se da en Oriente y Occidente con algunas diferencias que no viene al caso a analizar en detalle. Y si no hubiese motivos mucho más importantes para rechazar el mito del infierno, su ineficiencia para impedir el mal sería suficiente. La amenaza del infierno solo puede intimidar al que está peleando el descenso, por así decirlo. No al que cree que tiene el cielo ganado, ni tampoco al que cree que ya no tiene ninguna chance de acceder a él. Algunos de los peores hombres que han existido, digamos Barba Negra, lo fueron no porque no creyesen en el infierno, sino porque creían en él. Y porque creían que ellos ya estaban condenados sin ninguna duda. En las prisiones, cuando los guardias trasladan a un condenado a muerte, lo hacen previniendo a los que se les cruzan en el camino al grito de hombre muerto caminando. Y sujetos como Barba Negra fueron básicamente condenados al infierno caminando. No se les podía amenazar con nada peor de lo que ya esperaban, por lo que no temían ningún castigo. Mientras durase su vida, gozaban de impunidad absoluta. Y a lo que voy es esto: fundamentar la moral en una mitología no es una idea nueva ni original. E históricamente sus resultados han dejado bastante que desear, por decir lo mínimo. Y veo en los cristianos de Píldora Blanca, a lo que me llama la atención es que es su interpretación original y propia de citas e historias de la Biblia. Interpretaciones con las que puedo simpatizar, pero que desde un punto de vista histórico son bastante discutibles. Este concepto religioso de interpretación me resulta incomprensible. Interpretar es básicamente retorcer un texto para hacerle decir lo que no dice ni por casualidad. La Biblia dice que la Tierra es un círculo plano de unos pocos miles de años de antigüedad. Se equivoca. La Biblia sí dice que la Tierra es una esfera que tiene millones de años de antigüedad, etc. Solo hay que saber interpretarla. Y esta interpretación consiste en esto. A. Yo aprendo en alguna parte sobre el origen y forma de nuestro mundo. B. Leo otro libro donde no aprendo nada de eso. C. Retuerzo las palabras de este último para pretender que ahí fue donde aprendí lo que en realidad aprendí en otra parte. Y dos de estos tres pasos son superfluos desde cualquier punto de vista práctico. ¿Para qué añadirle al trabajo de aprender sobre el universo, trabajo que ya de por sí exige un esfuerzo considerable, el trabajo inútil de pretender que aprendí eso en otra parte, forzando una lectura sofística de un texto sagrado cualquiera?
Trabajo que además de inútil es intelectualmente deshonesto. Y sin embargo, hago notar que solo mediante estos hocus pocus interpretativos, para muchas personas sus convicciones morales adquieren la fuerza suficiente para manifestarse en acciones concretas. Y desde este punto de vista, esto claramente deja de ser una tontería. Así que termino este video con más preguntas que respuestas, porque ese es mi estado mental en este momento. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.